Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Pablo Dreisig para hablar de Atenas y Jerusalén y sus tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a situar a los oyentes que como buen filósofo argentino estás en una cafetería que es un ambiente muy de pensamiento sudamericano rioplatense. Pero nos vas a hablar de otra cosa, de lo que solemos hablar aquí, en este caso de las tensiones entre la filosofía católica y la judía, pero dentro de la cultura francesa, ¿verdad? Algo así. Sí, tal cual, Jorge. La idea surge, digamos, a partir de una traducción que ha publicado en un libro un excelente crítico literario y ensayista que hoy vive en Madrid, argentino, pero que reside en Madrid, que se llama Hugo Sabino. Podemos comenzar quizás por ahí. Publicó en la editorial Arena un libro que se llama Furgón de Cola. Furgón de Cola es un libro de muy cortos ensayos. Muchos de esos ensayos son prólogos a otros escritores, ¿no? Es todo un género eso, los libros compuestos de prólogos o de estudios preliminares de otros libros. Digamos, un escritor, como un acto de generosidad, de hospitalidad, escribe el prólogo, la introducción a otro escritor. Y en este caso también nos importa porque muchos de estos escritores son escritores o judíos, escritores judíos o ensayistas judíos. Por ejemplo, para dar Henri Mechonic, que alguna vez vamos a tener que hablar de él, la ensayista argentina Perla Sneg. Es decir, él ha dedicado un texto sobre un barrio muy connotadamente judío de Buenos Aires, Villa Crespo, un ensayo sobre otro escritor, Mariano Fisman, que escribió sobre Villa Crespo, pero también en el libro hay algunas reflexiones sobre, por ejemplo, sobre Jacques Kerouac o sobre Mallarmé, en fin. El libro es muy interesante para los oyentes porque son pequeños ensayos acerca de textos importantes. Pero entre estos ensayos que figuran dentro de este libro, que es un libro aparte no muy grande, hay una traducción que hace el propio Hugo Sabino, porque él ha traducido, sobre todo se ha dedicado a Millonic, sobre todo, a este gran estudioso y crítico de la Biblia y traductor y ensayista acerca de la traducción del hebreo a la filosofía occidental, por decirlo de algún modo, sobre esas formas de transmisión. Pero decía, en este libro de Hugo Sabino, hay un ensayo, hay una traducción del propio Hugo Sabino de un filósofo francés, un filósofo que floreció más o menos a comienzos de siglo, en el 1900, muere en el 14 y su obra corresponde sobre todo al 1900, que se llamó Charles Péguy. Charles Péguy, ahora me voy a referir a él, por muchas razones, es un pensador que a todo lector judío interesado por la historia del pensamiento judío tiene que tenerlo en cuenta en su biblioteca, tenerlo en cuenta entre sus libros de referencia. Efectivamente, Péguy fue, entre otras cosas, un pensador católico, comencemos por allí, un pensador católico, y acá es cuando me parece que es interesante poner esta constelación de pensadores. Hay toda una constelación de pensadores católicos franceses, así como Francia, a comienzos de siglo, en el periodo de entreguerras sobre todo, fue una zona germinal para el pensamiento antisemita. Quizás incluso viste Hanar en los orígenes del totalitarismo, mucho más que Alemania. Digamos, ahí crece. No es un pensamiento a veces eliminacionista como es el pensamiento alemán, como es cierta literatura casi pornográfica que aparece en Alemania en las postrimerías de la República de Weimar, pero quizás estos escritores antisemitas que aparecen, decía, en el periodo de entreguerras
en Francia son mucho más refinados, mucho más literarios, si se quiere, incluso pertenecen, si fueron incorporados al canon literario, pero sí como aparecen estos personajes y estos escritores, también en esta misma época aparece en Francia una corriente de pensamiento católico, quizás eclipsada por esa otra que mencioné inmediatamente antes, que es una serie de pensadores católicos franceses, sobre todo que se agrupan con el personalismo en Francia, se llaman así, que son de alguna manera filojudíos, que empiezan un pensamiento católico que empieza a tender un puente con la tradición judía. En esa tradición, el personaje de Charles Péguy es muy importante, sobre todo por su amistad, y subrayo amistad intelectual y amistad personal, y devoción casi por una figura judía que tuvo Charles Péguy, su amistad por Bernard Lazare. Lazare se escribe Bernard Lazare, que fue un pensador y un filósofo y un ensayista y un activista judío muy importante. Hannah Arendt le dedica un ensayo bellísimo en la tradición caché, en la tradición oculta, porque fue un filósofo y pensador sionista de izquierda que en su momento era muy amigo de Theodor Herzl, luego se separa, pero en esa separación, por lo menos para Arendt y para una historiadora muy importante, Annette Aronowitz, que tiene un libro fascinante, editado hace relativamente poco en Estados Unidos, un libro académico sobre esta amistad, las connotaciones culturales de esta amistad entre Bernard Lazare y Charles Péguy, porque Bernard Lazare decía, es una figura que constituye aquel sionismo que fracasó, es decir, un sionismo socialista, de izquierda, humanista. El propio Bernard Lazare terminó muy mal personalmente, terminó muy aislado, dejó una obra muy importante y muy interesante. El pensamiento de Bernard Lazare fue levantado por Alain Finkielkraut, que le dedicó un libro que no está traducido al español, que está en francés, y que lo pone en valor Alain Finkielkraut, el gran filósofo contemporáneo francés, como uno de los pensamientos más importantes y más modernos del siglo, a este pensador católico, a Charles Péguy. Es decir, que para no perdernos, porque por ahí estoy abriendo muchas ventanas al mismo tiempo, yo diría esta amistad tan importante entre este pensador católico, Charles Péguy, Bernard Lazare, la recuperación del pensamiento de Bernard Lazare, que estuvo un poco perdida, el libro de Charles Péguy sobre Bernard Lazare, que está en español, hay una edición en español, que el libro se llama El mulador de Job, retrato de Bernard Lazare. Así que bueno, un subrayado de la columna de hoy sería un homenaje a esta amistad intelectual, personal y política. Esta amistad entre, diría yo, un judío marginal que fracasó, un judaísmo que perdió, de algún modo. Hay que leer a Bernard Lazare, y también un pensamiento católico que de alguna manera perdió, como el de Péguy, ¿no? Bueno, esta referencia tiene mucho de benjaminiano, de aquellos que perdieron en la historia, pero no tanto. Hoy digo Alain Finkielkraut en este libro dedicado, que yo lo tengo en francés, pero seguramente creo que no está traducido, que es sobre el pensamiento de Péguy, pero hay un libro, creo, de Finkielkraut que se llama Nosotros los modernos. Estoy recordando de memoria, no estoy, como bien vos decías, en un bar y no estoy al lado de mi biblioteca, pero en ese libro, Nosotros los modernos o los modernos de Finkielkraut, hay muchas referencias a Péguy. Este recorte es muy importante, me parece a mí, porque marca en la antesala de la tragedia del exterminio
un pensamiento que, por supuesto, Charles Péguy no pudo conocer lo que fue la Shoah, pero sí esta elevación del pensamiento judío de Charles Péguy. Digo dos cositas sobre Charles Péguy, biográficas muy breves, y quizás leer una partecita del libro de Hugo Sabino, porque Hugo Sabino traduce un inédito de Charles Péguy. Charles Péguy tiene un origen socialista, obrero, relacionado con la Comuna de París. Se asocia en unos círculos literarios y obreros con el gran Léon Blum, ¿no?, que llegó a ser en el 46 presidente de la República, es decir, del último gobierno provisional antes de la Cuarta República. Y Léon Blum en el 38 fue jefe del gobierno del Frente Popular. Charles Péguy era muy amigo de Léon Blum. Digo, para armar estas constelaciones, ¿no?, de relaciones personales e intelectuales. Y este socialista, este joven socialista, que creo que era de Orleans, en 1906 da un giro, da un shift así fuertísimo, y hay un proceso de conversión efectivamente al catolicismo, ¿no?, junto a Maritain. Y comienza una... Y Péguy comienza una escritura muy interesante, porque es una escritura que está bajo el signo de la fascinación por la figura de Juana de Arco, por una especie de martirologio y de geografía, de historia de santos, pero donde lo judío aparece incorporado a esa historia que para él es la historia, digamos, de la fe, la kenosis, la humildad cristiana, los valores cristianos. La profunda admiración por otro personaje que también entra en esta constelación, que es Henri Bergson, el filósofo Henri Bergson, que por supuesto era judío, que tiene una cuestión de conversión en el último momento, pariente a Bergson de Proust y de Simone Weil, son todos judíos de la zona de Estrasburgo, y quizás para cerrar esta columna, leer algo, un poquito del propio Charles Péguy, traducido, es de un texto de Charles Péguy que está en las obras completas en francés, editadas por Gallimard en el 92, y que, para que se den una idea de lo que escribió Charles Péguy, es página 1296-1297, o sea, pueden tomar medida de lo ingente de su obra. Y entonces dice Charles Péguy, leo esta frase, este párrafo, dice, el católico, o mejor empecemos en la otra punta, dice, el judío, dice Charles Péguy, es un hombre que lee desde siempre. El protestante es un hombre que lee desde Calvino, el católico es un hombre que lee desde Ferry. Y luego empieza a hablar del judío como aquel hombre del libro, ¿no? Una cosa que después dice Steiner, pero que en realidad le decía Péguy, ya que el judío es el hombre, Steiner dice que es el hombre que subraya un libro, y acá Péguy, incluso como católico, dice el propio Péguy, cuando estoy en presencia de Pecot, estoy en presencia de un hombre que lee desde el siglo XVI. Cuando estoy en presencia de Benda, y cuando aquí habla de Benda, habla del famoso autor de La traición de los intelectuales, ¿no?, de Julián Benda, que era judío, dice, cuando estoy en presencia de Benda, y tal vez de Bergson, que como dijimos también era judío, estoy en presencia de un hombre que lee desde hace siglos y siglos. Cuando estoy en mi presencia, dice Péguy, estoy en presencia de un hombre que lee desde 1880. Es decir, fíjate vos ese aspecto este aspecto de inclinarse ante una tradición del que él se considera tributario. Dice, todos los judíos son lectores, son aficionados a la lectura, todos los judíos son recitantes. Es por eso por lo que todos los judíos son visuales y visionarios. Y por eso ven todo, por decirlo instantáneamente así. Y bueno, entonces,
es muy interesante rescatar a Peggy, entonces también habría que un día hablar de Léon Blois y su libro La salvación por los judíos, a Gabriel Marcel, pero es toda una tradición muy interesante porque es aparte toda la tradición que en parte precede a la guerra, donde digo de nuevo, Francia da el antisemitismo, el pensamiento casi, eso lo dice Hannah Arendt, antisemita no nace en Alemania sino en Francia, pero es al mismo tiempo en Francia donde están las plumas y el pensamiento católico que empieza a recuperar toda la tradición judía y se pone en el lugar de una fraternidad, pero subalterna, es decir, siempre viendo a la tradición judía como el hermano mayor, ¿no? Armando una cadena de una tradición a su manera, de una manera, como decía, en un hilo de la tradición, en un sistema de relevos, pero donde el relevo no implica la eliminación de lo precedente, es decir, de la tradición judía. Bueno, pues con estas reflexiones sobre estas tensiones entre lo católico y lo judío en los pensadores franceses, especialmente de finales del siglo XIX y del XX, pues nos despedimos hasta una próxima entrega de Atenas y Jerusalén. En este caso Muchas gracias, Jorge. En este caso casi sería París y Jerusalén. París y Jerusalén, me encantó. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego.